que solo le da a sus hijos. Bien, iglesia, antes de pasar a la predicación, les recuerdo que las reuniones, el domingo 9 de la mañana, el sábado tenemos pues nuestra clase en el Seminario Teológico MINS de 6 a 7:30. Estamos de 6 a 7:30. Sí. Este sábado fue el único sábado que me alargué así como un poquito más, pero por cuestiones de estrés. Estaba muy interesante. De 6 a 7:30 estamos con nuestra clase de MINS. Estamos en la introducción a Proverbios. Bien. Quedo por confirmarles, pero si mal no estoy, el próximo módulo que sigue es Job. Entonces, pero tiene esa duda si es Job o Primera de Pedro. Entonces, estoy para confirmarles. Bien. Y los viernes de ensayo de alabanza. Entonces, para que estemos bien atentos a nuestras reuniones. Sin más preámbulo, por favor, que el predicador de la noche de hoy no voy a ser yo, va a ser nuestro hermano en la fe, Alonso Puyo, que va a seguir con las enseñanzas de la parábola de Jesús. Vamos a remitirnos, por favor, a Apocalipsis capítulo 19. Vamos a tocar Apocalipsis. En Apocalipsis 19 nos encontramos acerca de un tema muy conocido que es las bodas del Cordero, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Entonces, vamos a leer la primera sección. Reina Valera va hasta el versículo 8, versículo 1 al versículo 8, ¿verdad? Entonces leo para ustedes. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Dios, son del Señor Dios nuestro, Versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, vamos a tener en cuenta este pasaje. Y me van a acompañar en oración antes de iniciar con la prédica. Padre Celestial, a ti encomendamos este momento que es de enseñanza, de instrucción, de aprender de tu palabra, de aprender tus verdades, de aprender tus juicios, de aprender lo que tiene sentido y lo que vale para esta vida y para la vida venidera. Pedimos que seas tú, oh gran Dios, actuando de gran manera con tu poderoso Espíritu Santo en nuestras vidas, y que este mensaje llegue a nuestras vidas y que se sostenga allí en la mente, que penetre
a lo profundo de nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces tomamos de referencia aquí a unas bodas de un cordero. Hay una parábola, tengo mucha sed. Hay una parábola que trata acerca de también de una fiesta. Así que vayamos al capítulo 14 y allí miraremos qué parábola es. La parábola de la gran cena. De Lucas, sí señor. Estamos en Lucas. Lucas capítulo 14. Desde el versículo 15 miramos, Reina Valera tiene parábola de la gran cena. Otras versiones, Daniel. La gran cena. Natalia. Parábola de la gran fiesta. De la gran fiesta o la gran cena. Entonces vemos un cuadro muy parecido a Apocalipsis, pero vamos a ver en qué tanto se parece. Así, versículo 15, y arrancamos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto ve pronto por las plazas y por la calle de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Entonces vemos la parábola de la gran cena. En resumidas cuentas, pues es una gran cena. Sí, es un banquete, es una gran cena que el dueño, que alguien hace, ¿sí? Y quiere invitar a algunos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues va y les manda la invitación, pero lo que recibe son y no solamente desplantes, sino excusas. Entonces, vamos a ahondar un poco acerca de las excusas. Le dan duro por la excusa. Exacto, y esta parábola, ¿cuántas veces se mencionan a tres invitados, ¿verdad? A 3 convidados. Y todos 3 con una constante. Volvemos a ver constantes. Y esa constante son excusas y excusas. Así que vamos a tener en cuenta eso. Pero antes de ello, miramos que en el versículo 15 arranca diciendo: Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Así que tenemos algo previo, ¿verdad? Tenemos algo previo. Es necesario mirar, porque de ahí no arranca el contexto, sino que inicia, creo que ustedes también lo tienen, Reina Valera dice: los convidados a las bodas, ¿verdad? Y antes de eso, en el versículo 1, tiene como título: Jesús sana a un hidrópico,
¿sí? A un hidrópico. ¿Tenemos más o menos la idea de qué es un hidrópico? ¿No? Entonces, bueno. Versiones. Daniel, por favor, colabóreme. En el versículo 2, sí señor, versículo 2. Lea cómo dice su versión. Dice, de pronto un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados se paró delante de él. Listo. ¿Sí? Es una persona que se hincha. Los líquidos se le retienen en el cuerpo. Y cuando los líquidos comienzan a retenerse en el cuerpo, pues la persona comienza a hincharse. Entonces, un hidrópico son esos. Hay veces, no sé si algunos obligados de eso acá, pero hay veces que se le hincha, a las mujeres más que todo se le hinchan las piernas, los pies y eso. Entonces, eso es acerca de lo que trata pues lo hidrópico. Entonces dice el versículo 1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces vemos aquí, en primer versículo, que un día de reposo, que especifica el día, un día de reposo, habiendo entrado a comer en casa de un gobernante. Vemos que no entra a comer en casa de cualquier persona, del vulgo como mirábamos, ¿cierto? Cuando dijeron a Pedro y a Juan, son del vulgo. No, es un gobernante, dice que era fariseo, además le añade que era fariseo. Estos le acechaban. Vamos a ver a quién acechaba. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, que en otras palabras es hinchado, que se le hincha los pies y las manos. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces vemos que en el versículo 1 inicia diciendo que estos le acechaban. Hablan de una persona, y esta persona es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Así que literalmente Jesús entró en casa de un gobernante que era de la secta de los fariseos. Y entonces le preguntó, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Curioso saber que ellos le acechaban, pero ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. ¿A quién sanó? Al hinchado, al hidrópico. Hidropesia, creo que se llama la enfermedad, no recuerdo bien. Pero tiene algo que ver con el mismo que es hidrópico. No recuerdo bien, hidropesia creo que es. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Versículo 6. Y no le podían replicar a estas cosas. Ellos quedaron callados, mudos. Esta es una de las veces que vemos que ellos quedan mudos, porque ellos siempre eran en contra y atacando y atacando y atacando. Esta vez se quedan mudos, y con ese argumento que le pone Jesús, pues más silencio, ahí sin ni qué decir. Entonces, seguimos con el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles. Vemos que el contexto es que había entrado en casa de un fariseo que era gobernante. Y él aquí nos especifica más qué estaba haciendo allí. Entonces miramos que sana, ¿cierto?, al que estaba hinchado, al hidrópico, y también le invitan a sentarse a la mesa. Jesús estaba compartiendo con ellos, y aquí lo vemos que estaba compartiendo ya en mesa. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. ¿Por quién? Por el dueño del cierto.
de la boda. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Sí? Como que estás aquí cerquita, está en la boda, y como que viene alguien más importante y le dice, no, es que hay alguien más importante, más especial que usted. Dele ese VIP a él, y esté un poquito para atrás. Y si viene otro, pues un poquito para atrás. De este modo, queda en el último lugar. ¿Y cómo se siente esa persona? Pues avergonzada. Mas cuando fuere convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienta contigo a la mesa. Y va el punto. Versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una observación que hizo Jesús en el momento. Y no era más que, miramos, lo hemos escuchado muchas veces aquí, de esta costumbre de los fariseos de sentirse más o superior y tratar siempre de ocupar los primeros lugares. Entonces, él hizo esa observación. Mira que Jesús aquí paró después de que dijo acerca del día de reposo, de quién nos sacará a su asno. Él simplemente estuvo ahí en silencio y observó lo que estaba pasando. Entonces los fariseos siempre querían los primeros lugares. Y ese fue el momento oportuno para decir Jesús esas palabras. El que se humilla, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Seguimos. Dijo también al que le había convidado. Alguien le convidó, mira. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Primera observación y hace después otra observación. Ahí cuando dice, dijo también al que le había convidado, ¿a quién está haciendo referencia? Al dueño, ¿cierto? Al dueño del que estaba ahí, el gobernante, el fariseo. Le dijo también a él, primero hizo esta observación y después le dijo especialmente a él. Mira, cuando tú convides a alguien, cuando tú invites a alguien a algo así especial, ¿qué es lo que dice? Dice que no invites ¿a quién? A tu vecino rico, ni tu pariente, ni tus hermanos, ni llames a tus amigos. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros debemos de tener en cuenta qué es lo que estaba pasando allí. Y es que era gente importante. Vemos que era un gobernante que era fariseo. Simplemente con decir que es escriba, fariseo o gobernante, eso ya es darle un estatus. Era gente importante. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Que Jesús miraba a su alrededor y Jesús solamente miraba a gente importante. Y esa gente importante es lo que quiere es atacar con la razón de que la gente importante quiere invitar a gente importante. Y las personas quieren invitar siempre a aquellas personas que usted le puede dar y usted espera a cambio de que ellos le hagan la misma invitación y le devuelvan de la misma forma. O sea que Jesús sabía todo lo que ellos habían planeado y lo que estaba pasando. Él sabía sus pensamientos y él sabía el propósito por el cual había convidado a todas esas personas. Y entonces él dijo, porque, no va a tomar que entonces no va a invitar a sus amigos cuando tengan una fiesta especial o algo así, ¿verdad? Quiero aclarar eso. No va a invitar a los pastores. No es el punto. El punto siempre es esperar a cambio. ¿Sí? Y muchas veces
cuando hay reuniones especiales o algo así, hay personas que prefieren invitar a su jefe, prefieren invitar a esa gente importante y dejar como a un lado como a su familia, dejar a un lado como al amigo, pero el amigo que no es como estatus y que me hace quedar mal de pronto, ¿verdad? Entonces, no es eso. Está mirando y de una le está diciendo al dueño de la fiesta, a una le está diciendo ahí al gobernante, mira, no hagas eso. Jesús sabía lo que él estaba pensando. Vemos entonces dos observaciones. Es interesante porque dice, observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Así que aquí arranca la parábola. Sin embargo, miramos que en el versículo 15 es donde se menciona y donde titula parábola de la gran cena. ¿Por qué? Porque ¿de qué trataba la primer parábola? De la primera, sí, y es acerca de las bodas. Pero ahorita estamos viendo, ya está un poquito entrelazando ya Apocalipsis, pero ahorita estamos con la parábola de la gran cena. Pero vemos que la parábola de la gran cena tiene como contexto inmediato y depende de esta otra parábola que es la parábola de las bodas. Así que por eso quise también tocarla, porque es necesario. Entonces arranca la parábola de la gran cena. Oyendo esto, de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Cómo dice en su versión, Daniel? Versículo 15. Al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús, la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Uno de los invitados, ¿verdad? Así que ahorita sí ya sabemos qué es lo que estaba pasando. Y ya sabemos quién eran las personas que lo rodeaban. Y uno de esos invitados estaba cerca de Jesús y le dirige estas palabras. Si lo tiene en tintura roja, las palabras de Jesús, vemos que esta no está en tintura roja, sino que es alguien que se acerca a Jesús y le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta vez los fariseos, los escribas, están como amables. ¿Ves que no hay como un enfrentamiento, como un choque, como siempre, como usualmente se mira, sino que esta vez están más observativos, están más de colocar cuidado. Y este hombre que no menciona nombre, ¿sí? Anónimo le dice a Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado. Y el hombre afirma. Vemos que este hombre tenía conocimiento, ¿sí? Este hombre tenía conocimiento. Y lo dice a Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que responde Jesús? Jesús aquí introduce la parábola. Jesús aquí introduce la parábola de la gran cena. Y vamos a ver qué quiere decirle Jesús a este hombre, porque todo inicia aquí. Todo inicia aquí. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya que todo está preparado. Primer aspecto, que un hombre hizo una cena, pero vemos que no es cualquier cena. No es una cena cualquiera, sino que aquí tiene un adjetivo, y dice es gran, ¿cierto? Gran cena. ¿Cómo lo dice en su versión, Natalia? Sí, señora. Participar de un banquete en el reino de Dios. O sea, es un banquete. Ya aquí lo compara como algo de lo real, ¿cierto? Algo de la realeza.
es algo bien grande, no es como las cenas que uno invita o que uno arma o cualquier evento que se le ocurra y ya, no, es algo bien grande, y lo vamos a ver. Exacto. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Este hombre, con el simple hecho de armar una gran cena, no era cualquier hombre. De una vez aclaro. Con el simple hecho de armar una gran cena, no es cualquier hombre. Es un hombre que tiene monetariamente, que está bien. Además, en el versículo 17 dice que también tenía un siervo. ¿Sí? Que tenía un siervo. O sea que bajo su autoridad habían personas que dependían de él. Y a la hora de la cena envió a un siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Algo interesante es que en aquellos tiempos la invitación se daba 2 veces. La primera vez se anunciaba, supongamos, cuando Felipe se iba a casar. Entonces Felipe anunció, digamos que un mes con anterioridad. Después de ese mes, cuando se llegó la fecha indicada, entonces él otra vez envía. Él le dice: ya está todo preparado, ya pueden venir. Esto es importante porque aquí no está diciendo como que usted viene y usted tiene que esperar, o usted tiene que hacer el aseo o ayudar o algunas cosas. O usted de pronto debe contribuir con la cena, usted de pronto debe no sé, lo que se dice en lo colombiano, hacer la vaca, ayudar a poner o alguna cosa. No. Traiga la yuca, traiga los plátanos. Exacto, no es así. El hombre no estaba demandando nada más, sino que dice: mira, ya está listo, vengan, no traigan nada, no se preocupen por nada, porque es que ya todo está preparado, ya está. Exacto, es que nomás era asistir, era disfrutar, o sea, estaba todo de verdad, y vamos a verlo. Versículo 18, ¿verdad? Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Como dice la versión de Daniel. Pero cada uno de los invitados dio una escucha y rechazó la invitación. Uno dijo: dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a ver. Ok. Versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, y te ruego que me excuses. Versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. ¿Sí? Es claro. Se leyó hasta en 2 versiones. Es claro. Hay 3, miramos que hay 3 invitados de acá, y todos los 3 se excusan. ¿Y qué dicen? No puedo ir. El primero, ¿qué es lo que dice? Que ha comprado un terreno, que ha comprado una finca, que ha comprado una propiedad, ha comprado algo. Entonces, ha comprado una tierra, exacto. ¿Y qué es lo que dicen? Necesito ir a verla. Necesito ir a verla. Necesito como ir a revisarla, ¿verdad? Necesito ir a revisarla, a ver qué es lo que tiene. El hombre como que había comprado esa finca o esas tierras como a ojo cerrado. Hay gente que hace eso. Y el hombre iba a ver cómo estaba esa finca. El segundo dice:
he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Entonces el hombre se compró 5 yuntas de bueyes y ahorita era el momento de probarlo. Tenga en cuenta el momento. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. El hombre estaba ocupado, estaba en luna de miel. Nada que hacer. Lo interesante de aquí es el tiempo, porque recuerde que la parábola se llama parábola de la gran cena, no es la parábola del gran desayuno o del gran almuerzo, es una parábola de la gran cena. ¿Sí? O sea, no es en la mañana, no es en la tarde, es en la noche. O sea, la excusa está bien descabellada. Porque ¿cómo se le va a ocurrir en la noche a revisar una finca? ¿O cómo se le va a ocurrir en la noche mirar si los bueyes son buenos o no? ¿O cómo se le va a ocurrir entonces que no, porque estoy casado en la noche, entonces la luna de miel? O sea, miramos que no da, por el tiempo simplemente no da. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces volvió el siervo y ¿qué es lo que dice? Bueno, ellos no quisieron venir, pero yo necesito la casa llena. El banquete ya está. Pero le añade algo, se enfurece, ¿cierto? El dueño, el que estaba preparando la gran cena, se enfurece y le dice, bueno, ellos no vinieron, así que vaya por las plazas, vaya por las calles y traigan, y le da una lista de quienes deben de traer. Aquellos que tal vez no habían cenado por mucho tiempo, los pobres, los mancos. ¿Los mancos de dónde son cortos? De las manos. Sí, de las manos, exacto. Yo dije, algunos se equivocan, exacto. De las manos. Y los cojos, de los pies. Y entonces, vemos y los ciegos, exacto, o sea, aquellas personas que son totalmente vulnerables, aquellos que, mejor dicho, para ellos es algo imaginable una gran cena. Una gran cena. Y vemos que no los manda por ciegos ricos o por cojos adinerados, porque pueden haber, ¿no? Pueden haber. Lo interesante es que le especifica el lugar a donde el siervo debe ir, y es a las plazas y a las calles. ¿Sí? Miramos en las plazas que hay mendigos, cieguitos, cojitos. Es allá donde le envía el siervo. Versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Entonces volvemos a ver que esta cena no es una pequeña cena. Trajo a todos los ciegos, trajo a todos los cojos, todos los mancos, los pobres de la ciudad, imagínate, los pobres de la ciudad. Y dice, todavía hay espacio, todavía hay espacio. Miramos que entonces la cena no era algo pequeñito. No era medito. Era algo bien grande. En Colombia, a los colombianos se diría como que tiró la casa por la ventana. O sea, algo bien grande. Bien grande. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahorita los manda por senderos, ¿sí? Los manda por senderos, por caminos y callados. Por allá hay que haber más personas. Sí, mejor dicho, intérnate por la selva, intérnate por todos los caminos y que por allá hay más personas. Ve y convídelos. O sea, aquí lo interesante que dice, ve y fuérzalos a entrar. Hay que tener cuidado con esas palabras, porque o sea, no es como que, digamos, me mandó a que llenara la casa, así que yo lo monto en el caballo y me lo llevo a las malas. No es acerca de ese esfuerzo de entrar, no es como atentar, como atacar.
Lo que dice fuérzales a entrar es hacerles ver con tanta persistencia, con tanta insistencia de lo que se le está mandando y de lo que se le está ofreciendo. Y dice, vea, usted debe de ir, no hay que perdérsela por nada, es convencerlo. Es convencerlo hasta que vaya. Imagínate convencer a que te digan vamos y damos un banquete. Pero así está. Versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así que vemos que para la audiencia principal, para aquellos quienes había primeramente dado la invitación, ellos se excusaron, le fallaron y entonces pues ellos se la perdieron. Ellos se la perdieron. Ahorita sí, ¿de qué trata la parábola? De la gran cena. Entonces, recordamos a Apocalipsis. Dice en el versículo 6, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí, este hombre de la gran cena es nuestro mismo Señor Jesús, quien ha preparado todo, absolutamente todo. Y mira, da un primer llamado y da una invitación. En el tiempo del Antiguo Testamento, esa invitación se le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés y de los profetas. El pueblo está bien, lo aceptaron. Vemos que el pueblo rebelde todo el tiempo sí, pero escucharon, por lo menos escucharon. Pero cuando vino la hora verdadera, cuando ya todo estaba preparado, entonces, ¿qué es lo que pasa? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recordemos la primera audiencia. ¿Quiénes estaban con Jesús? Los fariseos. Ahí estaban los judíos, para aquellos quienes primeramente iba esa promesa. Y ellos, excusas, y no atendieron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hizo? Dijo, ustedes no quieren venir, está bien, voy a llamar a los pobres, a los mansos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y ahí entra usted y yo. Ahí entramos todos. Sí, primeramente debemos de ver a primera audiencia. Dice Romanos capítulo 9, versículo 24. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado. Su pueblo elegido no es solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Así dice el libro de Oseas. A los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo, a la mujer que no era amada la llamaré mi amada. Romanos 11, desde el versículo 28. En cuanto a las buenas noticias, ellos las rechazan y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes que no son judíos, pero en cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama porque fue la promesa que hizo a los antepasados de los judíos. Y Dios no quita lo que regala, ni reitera su invitación a los que Él elige. Antes ustedes no quisieron obedecer a Dios, pero ahora reciben la compasión de Dios porque los judíos no quisieron obedecer. Ahora ellos son desobedientes y ustedes consiguen compasión, pero esto sucede para que ellos también consigan la compasión de Dios. Vemos que con esto involucra, no quiere decir que solamente que ahorita porque
son de sangre ya judía, no, sino que también va para ellos. Dios metió a todo el mundo en prisión por su desobediencia, y lo ha hecho así para poder tener compasión de todos, de absolutamente todos. Mira, ya se está acabando. La cuestión es que el llamado, la invitación que Dios extiende, Dios la da a todos, sin excepción alguna, a todos. Es por eso que no hay excusa, ¿sí? Porque de una manera u otra hemos conocido de Dios y todo el mundo ha conocido de Dios. Dice que lo pueden ver en su creación, desde su creación, y por eso no tienen excusa, porque a través de la creación se refleja Dios, y a través de su palabra nosotros como pueblo cristiano también hemos difundido ese mensaje. ¿Recuerda la semilla de mostaza? Recuerda que cuando se siembra, cuando se esparce esa semilla, Dios le da el crecimiento. Y esos terrenos que también habla la otra parábola del sembrador, hay un terreno que es fértil, y ese terreno es donde crece abundantemente. Pero se ha regado la semilla. Y la invitación se ha hecho para todos, absolutamente todos. Todos están convidados a la gran cena. Todos están convidados. La cuestión es que, mira, Dios ha preparado todo, absolutamente todo. Y Él solamente dice, vengan y disfruten. Él no dice, venga, usted tiene que hacer tal cosa. Usted tiene que hacer tal otra cosa. Usted tiene que traerme a mí una ofrenda, ¿cierto? Una ofrenda como tal como la hacían en el Antiguo Testamento, o como la hacen en otras religiones, que siempre las otras religiones hablan y están a la expectativa de que tú puedas hacer algo para que Dios te recompense, y por tus buenas obras, por tu buen hecho, por tu buen proceder, entonces así mismo te irá. Dios no demanda eso de nosotros, porque Dios sabe que nosotros somos malos, no podemos hacer cosas buenas. Él solamente dice, arrepentidos. Dios demanda que nosotros nos arrepintamos sin que creamos en Él. Punto. No es más. Entonces, resumiendo, Dios ha hecho la invitación para todos, absolutamente para todos. Entra también el judío, claro que sí, todos. Dios se ha hecho conocer por medio de su creación, por eso es que somos inexcusables, y eso es también para todos. Dios se ha hecho conocer ante todos, y a sus hijos por su palabra. Ahorita, Jesús es ese pan de vida eterna, del cual de pronto en esta parábola de la gran cena, en el primer versículo dice, oyendo eso, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El que coma pan en el reino de Dios. Sí, está bien. El que coma pan en el reino de Dios. Recuerda que habíamos tocado ese punto de los yo soy. Colabóreme por favor en Juan 6:35, si no estoy mal. Juan 6:35. Juan 6, versículo 35. ¿Lo tienes, pastor? Con voz de trompeta. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, entonces, mira, este hombre
sabía de esa bienaventuranza. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. La cuestión es que todavía no había interiorizado lo que Jesús ya había dicho. Porque dice bienaventurado el que coma pan. Está tomando esto como algo externo, como que yo cuando vaya al reino de Dios y ya. Pero es que el pan de vida estaba sentado junto a su lado. Y Jesús ya previamente lo había dicho, porque es del capítulo 6, vamos en el capítulo 14. Entonces vemos que ya Jesús mismo se ha dado a conocer como ese pan o como ese alimento para que nosotros podamos tener vida eterna. Y lo comparaba muchas veces. Mira, ustedes tuvieron el maná en el tiempo del Antiguo Testamento, ustedes tuvieron maná con Moisés, pero ¿qué pasaba con ese maná? Se dañaba, se podría, duraba poco. Lo que yo les traigo es el verdadero alimento, ese alimento que alcanza por esta vida y que es de vida eterna. Es ese el alimento. Jesús es el mismo alimento. Es nuestro alimento espiritual. Es en quien nosotros nos fortalecemos. Es sencillo. Si no comes, te debilitas. Pero si comes, te mantienes fuerte. Y esa fortaleza se extiende para vida eterna. ¿Qué más vimos? Los que se excusan serán desechados. Los que se excusan. Porque, como bien lo mirábamos, la invitación está para todos. Y de una manera u otra todos la han conocido. De una manera u otra todos la han conocido. La cuestión está en desechar. Porque lo que estaba literalmente es desechando a aquel que nos invitó. Cristo nos ha invitado. Y nos ha invitado a sus bodas. Nos ha invitado a sus bodas. Pero la cuestión es que muchos lo rechazan. Y mira que esto no simplemente se aplica en el ámbito de los de afuera. Tal vez el que no es creyente, tal vez el que no es cristiano, esa pues, está hablando de ellos, ¿no? Está hablando de ellos. Ellos lo detestan y lo desechan, literalmente, y lo pronuncian con sus palabras y lo promulgan. Nosotros no queremos escuchar acerca de Dios, nosotros, yo creo en algo, yo sé que Dios existe, porque esto no se formó de la nada. Hay algunos que reconocen esa parte. Y entonces miramos que no tiene excusa, porque ya conocen de que hay alguien superior. Y ven lo grande, lo majestuoso que es la creación. Y muchos, tenemos una gran mayoría que dice, sí, hay un Dios. Claro, porque eso no se puede formar de la nada. No se puede formar de un accidente. Pero yo lo creo a mi modo. Déjenmelo a mí. No me engatuse. Pero vemos que aquellas personas, ellos que literalmente lo rechazan, pues ya sabemos su pago. Está la invitación, pero ya sabemos su pago, porque literalmente lo rechazan. Pero aún así, hay dentro de las congregaciones también pueblo que lo rechazan. Ya que también esto va para dentro de la misma congregación, de la misma iglesia. Muchos lo rechazan. Muchos lo rechazan. Y también es algo leve. Yo creo en Dios, pero ya, está bien. Siguiente punto. Los que obedecen al llamado de Dios son los que están en la presencia del Señor.
aquellos cojos, aquellos quienes eran pobres, a aquellos mancos, ciegos, y entra ahí aquellos, en otras palabras, a todos aquellos quienes no había invitado en primera instancia. ¿Qué pasa? Ellos sí fueron allá y pudieron deleitarse con ese banquete, pudieron probar de esa cena sin gastar nada, porque la salvación es gratuita, sin gastar nada, absolutamente nada. El punto principal que vimos entonces en la parábola, y retomémoslo, es acerca de las excusas. Las excusas. Y es que las excusas están muy ligadas acerca del rechazo. Porque una excusa es una justificación de algo o de alguien. Pero esta justificación casi siempre se hace las excusas por conveniencia propia o por evadir algo. Casi siempre se hacen las excusas por eso. Miramos, no, yo estoy en otras cosas. Pero es que ya se le ha hecho una invitación. ¿Qué podemos llevarnos? Pues todo lo anterior, pero en punto específico. Las excusas, no hay que excusarnos. Y un punto que se ve en el diario a diario, en el día a día, es que por los afanes del mundo, por los tantos quehaceres que tenemos, hay veces que nos excusamos por eso y dejamos de lado las cosas de Dios. ¿Qué quiero decir? Mira, hay veces que uno sabe que alguien está mal. Hay veces que uno sabe que alguien necesita un mensaje. Hay veces que uno sabe las situaciones que están pasando con los que uno puede tener a su alrededor. Y no saca el tiempo, y no saca ese espacio para alimentarlos con ese pan que permanece a vida eterna, sino que sencillamente es que yo estoy tan enfocado en mis cosas que no hay tiempo para ponerme ahorita a explicarle acerca del reino de Dios. Esa parábola también trata acerca del reino de Dios. Así que hay que ceder esa invitación, hay que dar esa invitación a los demás, porque esta invitación no simplemente es para nosotros, esa invitación es para todos, absolutamente todos. Y creo que llevémonos eso por la semana, démosle a eso. Y la vez pasada, ¿qué aplicación tuvimos con la semilla de mostaza? ¿La recuerdan? ¿No? Haga memoria. Por acá. Algo. Que hay que sembrar la semilla. Exacto. Habíamos dicho que esa semilla, que es pequeñita, hay que regarla. Y esa misma invitación de hoy es la misma, porque habíamos dicho que uno no sabe el campo. Hay que regar la semillita, porque no se sabe en qué campo cae. Y ahorita, con esta parábola, es extender la invitación que ya Cristo ha hecho a todos. Y para eso estamos, para hacer extender, para promulgar. Padre Celestial,
Damos gracias a ti por darnos la oportunidad de conocerte más, de saber cuán grande eres, de saber el amor que tú tienes por cada uno de nosotros y que tú lo menos que quieres es que nos perdamos. Lo menos que quieres es que alguno se pierda. Por eso tú extiendes esa invitación para que pueda compartir en tu reino, para que podamos compartir en tu gloria. Y lo hermoso es que es por gracias, es gratis. No tenemos que llevar algo. Simplemente es atender a tu llamado. Es arrepentirnos y creer en ti. Y ya. Eso es lo que demanda de cada uno de nosotros. Pero no dices que para alcanzar la vida eterna debamos de hacer buenas obras o debamos a enterrarnos con un cofre o pagar algún tributo a alguien. No, de ninguna manera. Gracias, Señor, por enriquecernos a través de las parábolas, a través de ese mensaje que tú has dejado por medio de historias y que tiene un gran mensaje, tiene gran aplicación en nuestras vidas. Permítanos conocerte mejor y cada día poner en nosotros ese querer como ese hacer por tu buena, por tu soberana voluntad de ir y comer de ese pan que permanece a vida eterna. En Cristo Jesús, amén. No olvidar regar la semilla y no olvidar estrechar esa invitación que Dios ya ha hecho. Nos vemos, si Dios lo permite, el domingo a las 9 de la mañana.